Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Este día y la Pascua y la Resurrección, que son las fiestas, de las fiestas que la Iglesia considera más grandes, este día, la fiesta de la Eucaristía, la fiesta del sacerdocio, la fiesta del amor, y las tres tienen un vínculo muy grande, muy estrecho. Y es un día de fiesta grande. Inclusive, curiosamente, en la iglesia hoy es fiesta de guarda, es la más importante. Mañana no es fiesta de guarda, pero nosotros la consideramos muy importante, que es la pasión de Jesús, que está muy vinculada a esta fiesta, porque esta fiesta es como una anticipación de la pasión, un anticipo. Es una cosa realmente importante. La Biblia es un libro completamente articulado, un libro coherente, a pesar de que no parezca, de tener 72 libros diferentes, y todos están vinculados entre sí, están articulados a pesar de tener autores diferentes, de épocas diferentes, de idiomas diferentes. Es un libro increíble, no es como el Corán, que es escrito de un solo tirón. Pues esta es una prueba de que Dios existe, este libro es una prueba de que Dios existe y que es el Dios verdadero, que además de que es un libro profético, en el sentido de que es inspirado por Dios, se ha cumplido literalmente. Las profecías sobre Cristo, hay más de 200 profecías del Antiguo Testamento que cumplieron en Cristo. Ayer oían ustedes un salmo que hablaba del vinagre que le dieron entonces en el salmo. En otro salmo oyeron esta semana: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las palabras que Jesús expresó en la cruz, el Salmo 22. Escritos 1500 años antes, 2000 años antes. En otro salmo ven que lo juzgaron con los testigos falsos. En otro salmo ven que el que comía con él lo traicionó. Eso no lo van a encontrar en el Corán, ni en la metafísica de Connie Méndez, ¿no? Ni en el yoga, ni en la bruja del 8, ni en Isla Strauss, ¿no? ¿Sí? Ni en ningún libro de ciencias, ni de matemáticas, ¿no? Que durante 4000 años las cosas se digan y se cumplan literalmente. Se puede como reconstruir la vida de Cristo y completamente en el Antiguo Testamento. Muy buena parte, que lo enterrarían en una tumba nueva que nacería en Belén por profetas diferentes de diferentes épocas. Entonces uno la va articulando y por eso es tan importante venir a la clase de Biblia, por eso es tan importante leer la Biblia, que es el velo o el manto que el demonio echó sobre nosotros para no entender, y por eso es importante estudiar la Biblia, aunque le orienten a uno para leer la Biblia cuando no la entiende. Hay gente que Dios le da el don, el carisma, y hay gente que ha estudiado, hay gente que ha leído, y hay gente que sabe entender, hay gente que la entiende mal, hay gente que la interpreta mal. Desde el principio hay una promesa que es la promesa mesiánica, Génesis capítulo 3, donde se habla de una promesa de salvación, de una promesa de redención, de una promesa de rescate, de una promesa de liberación del hombre que cayó en el pecado, en la muerte, en el miedo, en la oscuridad, cayó en lo peor. Y se dice que del linaje de una mujer vendrá el que aplastará la cabeza de la serpiente, que es la autora de la mentira, la autora de la caída, la autora de la muerte, de la enfermedad y de tanto caos, que hoy la humanidad está la terrible sensación de no haber sido liberada. Voy a ir echando adelante y atrás. Ese es un sistema, es una metodología que se llama, en inglés lo llaman el flashback.
Ustedes lo vieron en la película de Mel Gibson, ¿no? Avanza, retrocede, avanza, echa atrás, vuelve, ¿sí? Y es una muy buena pedagogía, porque la gente va repasando, va entendiendo las cosas a través de esa pedagogía. Hoy me decía Juanito, el director de RCN Radio, me decía: ¿usted dónde aprendió eso? Porque yo en la universidad les enseño que lo vean a usted, porque esa es la metodología de presentación en la televisión más útil. Le dije: yo no aprendí en ninguna parte, yo tengo un gran maestro que se llama el Espíritu Santo, ese es mi maestro. Esa es la metodología propia, me decía Juanito. Entonces vamos a ir adelante y vamos a ir atrás, ¿no? A mí me asombra hoy cuando la gente asiste a la Eucaristía, que nosotros antes llamábamos misa. La palabra misa viene del latín misio, que quiere decir misión, quiere decir envío. Cuando usted va a la misa, lo envía, como Jesucristo envía a los apóstoles y a los discípulos, y predicar el Evangelio a todas las naciones. Y en la misa a usted le presentan dos banquetes. El primer banquete es la palabra de Dios. Las personas que no pueden comulgar deben aprovechar ese banquete y alimentarse ahí desde la palabra de Dios. El segundo banquete es la palabra comida de Dios. Pero realmente esa palabra comida no surte mucha eficacia en las personas. En los santos uno ve cosas prodigiosas, asombrosas, únicas. Uno ve en los santos que comulgan, y hubo una niña que hizo la primera comunión, una dominica, y se murió de la felicidad. Hay otros que comulgan y entran en éxtasis, y entran en el cielo, porque éxtasis quiere decir salir de sí, y al salir de sí entra en Dios. Otros comulgan y empiezan a recibir revelaciones, conocimientos, cosas que nunca sabían. Otros reciben un baño, una inundación de paz, de amor, que los cubre, que los inunda. Pero la mayoría no sienten nada. Otros empiezan a sentir la participación de la pasión de Cristo. Ayer me decía un contador que vive aquí, Pedrito, me decía: yo era un hombre de una salud extraordinaria, maravillosa, ¿no? Y todo me iba bien, los negocios, todo, mi trabajo, tipo tuvo grandes asesorías de grandes empresas, y yo entré a este camino hace más de un año aquí, y qué problema. Ya he estado en la clínica, ya tengo un montón de enfermedades, ya tengo un montón de problemas. Le dije: bienvenido a casa. Y San Pablo habla del misterio de la Eucaristía. Estoy echando adelante, 1 Corintios 10 y 11, y dice: el cáliz que bendecimos, ¿no es acaso participación con la sangre de Cristo? El pan que bendecimos, ¿no es acaso participación con el cuerpo de Cristo? Entonces, por eso nos dice Pablo: somos un solo cuerpo, pero no lo parecemos desmembrados. San Pablo dice que un solo cuerpo es por eso, porque comulgamos. Por eso con los evangélicos es difícil que seamos un solo cuerpo y que seamos iglesias. El Papa Juan Pablo II fue muy generoso con ellos, y el Papa Benedicto, que era más teólogo, les dijo la verdad. Les dijo que ellos no eran iglesia, que ellos eran movimientos parareligiosos. Esa palabrita que en Colombia no era tan feo. Movimientos parareligiosos. Y son, porque en el discurso de Jesús, Juan capítulo 6, del misterio de la Eucaristía, dice: el que come este pan vivirá para siempre, y yo estoy en él y él está en mí, y el que come este pan tiene vida eterna. Pero el que come bien,
después de haberse comido la palabra, esta, y haberla vivido. Y ahí viene la respuesta. ¿Por qué no nos pasa nada? Porque no cogemos la palabra, nos la comemos, se la vivimos. Simplemente vamos al segundo banquete, el banquete eucarístico, acción de gracia significa. Nos lo comemos como, sí, como un ritual, entramos, comemos, salimos, y en la puerta el celular y la empanada. Nos demoramos 3 minutos en el templo, 2, estamos afanados, hay que ir a ver el programa de la telenovela, el partido de fútbol, y embale para la casa o para el restaurante y todo. Antiguamente la gente se quedaba como un cuarto de hora, porque uno gasta 24 minutos en digerir cualquier alimento. Si hay un médico me dice que es verdad o mentira, 24 minutos. Entonces, 24 minutos en digerir la Eucaristía. Entonces la puerta la mezcla con la empanada. Se comió a Dios y después una empanada encima de Dios. Entonces no surte mucho efecto. No surte mucho efecto. Pero los santos entran en éxtasis. Los santos levitan. Los santos tienen cosas místicas. Y muchas monjitas que yo conozco, que se quedan después de la Eucaristía 10 o 15 o 20 minutos dando gracias, alabando a Dios, bendiciendo a Dios, tienen unas experiencias increíbles. Yo he encontrado en los conventos, sobre todo de religiosas, más de mujeres que de hombres, experiencias increíbles. En los hombres también. Yo tuve un amigo jesuita que ya murió santo, que tenía esas experiencias, como revelaciones, como cosas. Es que se han comido a Dios. El pan que bendecimos no es acaso la participación, es 1 Corintios 10, con el cuerpo de Cristo, y eso genera en la iglesia un fenómeno que no existe en ninguna otra iglesia del mundo. En los evangélicos, en los movimientos parareligiosos que sea Benedicto, pero llamémoslo los hermanos esperados, que tienen 2 sacramentos, el bautismo y el matrimonio. El matrimonio de ellos es válido, ¿sabían? Pues claro, cuando uno se casa, ¿quién es el ministro del matrimonio? Los contrayentes, no es el sacerdote. Ya aprendieron algo nuevos del matrimonio, pero no vamos a hablar de matrimonio. Son los contrayentes, los ministros, y el sacerdote es un testigo. Al final le resuelvo todas las preguntas. Si no, se nos va el hilo colombiano por las hojitas, las ramitas, la cascarita y todo. Entonces, nosotros producimos fenómenos que en ninguna otra parte se producen. Gente que tiene estigmas. Yo en mi cuerpo el morir de Jesús. ¿Por qué? Porque comulgaba el morir de Jesús, el pobre Pablo, mi amigo Pedrito, el contador, y porque en este año me están pasando esas cosas. Llevo en mi cuerpo el morir de Jesús. Que nadie me moleste porque tengo las marcas de Jesús, dice Pablo. Está estigmatizado. O sea, le salieron los estigmas. Y a uno no le salen llagas en las manos, en el costado, o una corona de espinas en la cabeza como Melania Calvat, la vidente de la Salette. Murió en 1905. Cuando iba a comulgar, ella usaba la mantilla o el rebozo que usaban antes las señoras y las mujeres, y al comulgar empezaba a sangrar la cabeza, la corona de espinas, porque participaba de la pasión de Cristo. Dones místicos. Los dones carismáticos no vienen así. Es muy distinto un don místico y un don carismático. Los dones místicos son carismas, pero carismas especiales, en almas especiales. La bilocación, San Martín de Porres,
estaba barriendo en el convento y aparecía en el África predicando. El Padre Pío estaba rezando en el convento, estaba confesando a una persona y aparecía en el aire y lo veían los pilotos para que no bombardearan a San Giovanni Rotondo. La bilocación aparece en dos partes, como participar de la naturaleza de Dios que está en todas partes. Eso solo en la Iglesia Católica, y nosotros no hemos pensado en eso. Gente que se alimenta con la Eucaristía. Le regalo un libro mío si me dan cuatro, necesito cuatro, que me digan cuatro, que han vivido la Eucaristía. Si no, no digan nada, o se van a inventar tampoco, que a veces en los grupos salen como en el colegio, empiezan a disparar al aire a ver si la cogen, ¿no? ¿Sí? 4. Bueno, yo sé que saben de Marta Rohan, que 50 años sin comer, sin beber, sin dormir, paralítica y ciega, alimentada con la Eucaristía, y cuando le dan la Eucaristía entra en éxtasis. Una campesina francesa que no hizo ni máster, ni PhD, ni MBA, ¿cómo se lo que se llama? Es que no, ya no he podido saber, ni PhD, ni HP, ni nada de eso, ¿no? Y dejó 30.000 páginas de revelaciones. Sabía de todo, lo que le preguntaban contestaba, y se fue reduciendo, y ya la cama final era así de larga de ella. 50 años, iba al infierno los sábados, después de que resucitaba, moría y resucitaba todas las semanas. ¿En qué otra iglesia hay eso? Los Confucios, o en Connie Méndez, o allí en Isla Strauss, o en los yogas, o en la Bruja del Ocho, los del Islam. En ninguna. Eso que demuestra que Cristo era Dios, porque estamos participando de la naturaleza de Dios. Esos son los místicos. Y estoy yendo al final, ahora echo para atrás. Almas místicas. Ayer me encontré una monjita que yo quiero mucho y es alma mística, ya es como nosotros, levanta a las 3 de la mañana a orar hasta las 7, igualito a nosotros. Y es provincial de una comunidad, y es el que tiene trabajo, ser provincial, es la jefe. Y sufre mucho, pero a la vez siempre ordenando. Dijo, ¿cómo está? Le dije, ¿cómo estás? Me dijo, como Dios quiere. Qué buena respuesta, ¿no? Pero nosotros los colombianos siempre estamos o regular, o más o menos, o quién sabe. Nosotros somos del mundo vallenato. Regular, más o menos, quién sabe. Ya voy. ¿Sí? Ambiguos. Por eso espiritualmente no somos nada, pero somos ambiguos. No nos hemos decidido por la conversión. Como Dios quiere. Uy, qué respuesta tan buena. Entonces, dones místicos son muchos, muchos. La hierognosis, ¿a quién me dice que es hierognosis? Ay, Dios mío. Ana Catalina Emmerich, la mística, que también se alimentaba con la Eucaristía, 15 años, ya les doy uno. Marta Rohan 2, llevamos 2. Ana Catalina Emmerich le traían una reliquia de un santo, un pedazo de tela de San Benito, el hábito, y se la ponían en la mano. Ella estaba estigmatizada y decía, sí, un hombre del siglo VI, de ojos azules, de barba larga, es un monje, y empezaba a escribirlo y a escribir su vida. Se llama hierognosis. ¿Sí? Le traen un hueso de San Francisco Javier, decía, sí, es un sacerdote y usa sotana negra, y lo veo caminando por un país muy extenso y resucita a los muertos. Él resucitó 123 muertos. Fue carismático y fue místico. Eso se llama hierognosis. Un día un cura travieso
Hay mucho cura travieso por ahí. Se trajo de Egipto un hueso de una tumba de los faraones. Esas tumbas están malditas, y eso es, entonces el culto egipcio es un culto satánico, todos los dioses. Pues imagínense un hueso de una tumba de un faraón y se lo puso en la mano. Que ella gritó: oscuridad, oscuridad, tinieblas, y duró 3 días sin ver nada. ¿Cómo vería el impacto de esa cosa tan tremenda? Para que vean lo que es la contaminación. Y el hipnosis, otro don místico, la levitación. Gente que se desmaterializa. Había un curita carismático que ayudó mucho el padre de Charité de Zipaquirá, el padre Umaña, el padre Johnston. Era un gringazo, era un canadiense de 2 metros. Y un día entró un amigo mío a la capilla del Guayé de Zipaquirá. Él entraba mucho a orar y se quedaba 1 hora, 2 horas orando en la capilla. Traía un grupo de carismáticos del Canadá que ayudó mucho a construir el Guayé del padre Umaña y a dotarlo y a equiparlo. Dios bendiga al padre Johnston, que hizo mucho bien. Y mi amigo entró a la capilla del Guayé y encontró al padre Johnston de rodillas, pero a 1 metro de altura. La levitación. Y no se dan cuenta, entran como en éxtasis y se desmaterializan, porque se llenan tanto en la presencia de Dios que la parte espiritual es tan poderosa que van levitando, se van levantando. El demonio también imita eso. El demonio imita todos los dones carismáticos, hasta los estigmatizados. Bueno, que mucho cuidado con los estigmatizados. La iglesia excomulgó un grupo de 100 estigmatizados en el siglo XIX en Francia, y aquí en Bogotá hay varios. Ojo con eso, porque todo eso necesita un discernimiento, si eso es de Dios o no es de Dios. Porque en los circos también los hipnotizadores hacen levitar a la gente, y es el demonio. A Jesucristo lo trasteó hasta la ala del templo, el demonio. Ojo con eso. Dones místicos son dones muy hermosos en personas muy especiales, como Santa Teresa de Jesús. La ciencia infusa, todo eso que recibió Marta Robana, Ana Catalina Emery, esos 10 libros que vendemos ahí, son puras revelaciones sobre la vida de Job, sobre el diluvio, sobre muchas cosas. Tiene en el tomo 9 lo del misterio de la Eucaristía, cómo fue la celebración de Jesús realmente. No la breve que nos cuenta los evangelios, que es muy hermosa, pero es muy breve. Dones extraordinarios que se van produciendo a través del fenómeno de la Eucaristía, y nos vamos santificando, y a veces vamos repitiendo la pasión de Jesús de alguna manera, y nos volvemos el cuerpo de Cristo, que sufre la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, y la cabeza subió al Padre. Yo tengo un debate con los teólogos muy fuerte. Es que cuando la Virgen se aparece, o el Señor se aparece, dice: yo sufro por ustedes, y seguramente que sí, pero Dios no puede sufrir. Por eso Dios se hizo hombre, para poder sufrir, para poder tener sistema nervioso, psicología, aguantarse la miseria humana, llevarse todos los problemas del hombre. Por eso se hizo hombre, se anonadó y renunció a su condición divina. Pero ya siendo Dios, ¿cómo va a sufrir? Si es la plenitud del amor, la plenitud de la paz, la plenitud de la gloria, y un alma que se salva y que está en el cielo puede sufrir, no puede. Todo es paz allá, todo es amor. Entonces, ¿cómo sufre Cristo? ¿Y cómo sufre María? En nosotros. Benedicto era tan inteligente, es tan inteligente. Oraron por él ayer, que cumpleaños, ¿no? Ayer cumpleaños. Entonces, un hombre tan inteligente, él es medio místico también,
tan sabio. Si lo hubieran leído cada miércoles, ustedes estarían llenos de sabiduría en esos 7 años. Decía sobre la iglesia, sobre los hombros de la iglesia está el mundo. Nosotros llevamos el peso del mundo, la iglesia católica. Por eso tenemos menos prosperidad, menos éxitos materiales, porque llevamos el peso del mundo. ¿Por qué? Porque comulgamos y somos un solo cuerpo, pero la cabeza está en el cielo, es Cristo. Entonces yo tengo el debate con los teólogos, que la Virgen dice es que sufro y llora, y uno la ve llorar y todas esas cosas, y las imágenes de la Virgen lloran. Ese es un signo que Dios nos da para saber que Dios está muy preocupado por nosotros, porque andamos muy mal. Y entonces empieza a sufrir en nosotros, en el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, los que comulgamos. Y es que los que no comulgan, que vienen a adulterio y vienen a rumba, no les pasa nada. ¿Por qué los ricos prosperan? Dice Job. Porque no están en el camino de Dios y van hacia la muerte segunda. Eso sí es grave. Nosotros tratamos de ir hacia la eternidad. Entonces, dones místicos. Otro don místico grande es un sello que Dios coloca a las personas que han comulgado toda la vida. Es la incorrupción. Nos dice el salmista que su cuerpo no sufrirá la incorrupción. El cuerpo de Cristo no sufrió la incorrupción. Resucitó glorificado y ya no podía morir. Todos los que Él resucitó se murieron después y seguramente le corrompieron. Lázaro y todos. Él no, ya no. Y la primera que participó de esa naturaleza divina fue la Virgen María, que fue incorrupta, porque era súper santa, era la estrella de la santidad. Entonces no se podía corromper, porque era la misma carne de Jesús. Carne de Jesús, carne de María. Sangre de Jesús, sangre de María. San Agustín decía eso. Entonces de alguna manera, no literalmente, pero de alguna manera cuando comulgamos, nos estamos comiendo la carne de Jesús y de María, en una forma mística. No literalmente solo nos comemos la carne de Jesús, pero la carne de Jesús era la carne de María 100%. Y su cuerpo no sufrirá la corrupción. Entonces encuentra uno a San Juan Bosco, Santa Bernardita Subirús, Ana Catarina Laurel, la vidente de la medalla milagrosa, la vidente de Lourdes, incorruptos, con los ojos como si estuvieran vivos, las venas completamente incorruptos. Santa Lucía desde el año 300 no ha sufrido la corrupción. ¿Por qué no le pasa eso a los faraones que los meten entre la miel como la miel tiene aminoácidos, entonces ahí los conservan, los cuerpos de los faraones, pero siempre son feos, arrugados, o el de Lenin que le inyectaron como 100 cosas raras, ¿no? O el de Mao Zedong. No son, no están corrompidos, pero están podridos por dentro. Eso es el efecto de una vida de santidad relacionada con la palabra de Dios leída y la palabra de Dios comida, leída y comida.
¿De dónde viene ese misterio? El misterio de Dios de la Eucaristía, de la presencia real de Cristo, que se ha vuelto con ese facilismo ahora, se ha vuelto light, se ha vuelto play. Unos comulgan indebidamente, sin preparación, otros indignamente. Y San Pablo nos va a decir en 1 Corintios 11, donde el discurso eucarístico de Jesús está en Corintios 10 y Corintios 11, San Pablo nos va a decir: el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. Judas se comió su condenación. Dice la Biblia que apenas Judas se comió el pan, el diablo entró en él. Y me comulgó y detrás entró el diablo, porque tenía el corazón podrido, no estaba en la gracia de Dios. Y Judas fue carismático, resucitó muertos. Mateo 10, léanlo. Jesucristo envió a los 12, no dice a todos menos a Judas, no, a los 12. Y echaron demonios, profetizaron, resucitaron muertos. Entonces fíjense que los carismas son un don gratuito que el Espíritu Santo da. Los dones místicos van casi siempre acompañados de una vida de santidad y relacionados con la Eucaristía, y solamente en la Iglesia Católica. Los dones carismáticos, muchos, no todos, muchos, pero no todos, por ejemplo, la confesión, todo eso, la ordenación sacerdotal, que son dones carismáticos también. Pero los dones carismáticos extraordinarios de sanar enfermos, de echar demonios, hacer milagros, están en todos los bautizados: católicos, ortodoxos, luteranos, anglicanos, presbiterianos, en todos los bautizados. Porque Jesús dijo: el que crea, lo acompañarán estas señales. Y con esas se pueden ir para el infierno, sanando enfermos y echando demonios. Una de las chicas que dieron el testimonio el día de las postrimerías, Clarita, me decía que cuando ella iba saliendo del infierno, vio una cantidad de predicadores en el infierno, y eran de los que echaban demonios y sanaban enfermos allá en el infierno. Unos están relacionados con la gratuidad de Dios. Dios da gratis, les presta eso porque creen en Jesucristo y le creen a Dios. Estas señales acompañarán a los que crean. Marcos 16, 15 y siguientes. Estas señales acompañarán. No dice estas señales acompañarán a los que vivan, la palabra no, a los que crean. En cambio, los que viven la palabra de Dios se acercan más a parecerse a Cristo, a completar en su cuerpo lo que falta de la pasión de Cristo por la Iglesia. Si uno lee la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, va a encontrar al apóstol San Pablo haciendo alarde de ¿qué? No de resucitar muertos, él resucitaba a los muertos. De orar en lenguas, no, él oraba más en lenguas que todos. No de tener visiones, no, él no hace alarde de eso. Él hace alarde de los sufrimientos, de que lo azotaron, que estuvo en la cárcel, que lo calumniaron, que lo persiguieron. Eso hace alarde. Cuando dice, yo soy más ministro que ellos, que los otros apóstoles, y uno dice, y tan presumido San Pablo, y más ministro en qué, en sufrir. Y nos habla de crecer a la estatura de Cristo.
Los dones místicos y los dones carismáticos pues tienen esa diferencia. Ambos vienen del Espíritu Santo como don, como regalo de Dios. Y los dones místicos tienen mucho que ver con la palabra vivida y la palabra comida. Y se van llegando en un proceso de purificación que van recibiendo las almas por el misterio de la Eucaristía. Mucha gente va comulgando y empieza a crecer espiritualmente, aunque muchas veces sufre más que el común de las gentes y mucho más que los evangélicos o los de los movimientos parareligiosos que son bautizados y que tienen dones carismáticos. Algunos dones echan demonios, sanan enfermos y convierten eso en un gran espectáculo. Por eso atraen tanto y se llevan a nuestra gente que tienen el misterio de Dios más grande, que es comerse a Dios, y abandonan la comida de Dios para irse a ver unos dones carismáticos. Que son porque es gratis lo que Dios hace. El que me coma tiene vida en mí y yo estoy en él y él está en mí. La primera vez que aparece el pan y el vino, los sacrificios del Antiguo Testamento eran de sangre. Sacrificaban un buey, sacrificaban unas palomas, como la Virgen de San José, que eran muy pobres, les tocó sacrificar palomas, o una oveja. En la Pascua se estableció el sacrificio de las ovejas, en el capítulo 12 del Éxodo, para celebrar la salida de Israel de Egipto. Entonces, esto lo celebrarás todos los años. El 14 del mes de Nisan salen. El 14 del mes de Nisan se celebra la Pascua en Jerusalén siempre, pero tenía que ser en un solo templo. Nosotros celebramos en un solo templo, en Jesucristo, y en nosotros que somos templos del Espíritu Santo. Celebramos la Pascua, el pesar, el salto hacia Dios. Y Jesucristo muere ese mismo día, el 14 del mes de Nisan, el día de la Pascua. Pero el día antes de la Pascua convoca a los discípulos y los invita a comer. Y él mismo sacrifica el cordero. Pero después coge el pan ácimo, el pan sin levadura. Y nosotros tenemos es que quitarle la levadura a la vida, la levadura de la malicia, dice San Pablo. Y eso que San Pablo no estuvo en Colombia para conocer la verdadera malicia. Conocía la de los judíos, pero la de aquí no. O la de los rusos. A mí me decía un colega, un politólogo, me decía, no, el único pueblo más malo que nosotros en el mundo es el ruso. Le dije, sí, mira al señor Putin y miren Stalin, y miren lo que han hecho en la historia de malicia. Y la malicia fue la que tumbó a Eva y a Adán. Y Jesús nos manda a ser puros de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios, verán a Dios. Si no limpiamos el corazón, no veremos a Dios. Y el misterio de la Eucaristía no nos va a hacer mucho efecto ni mucho resultado. Sí, hay unos efectos ahí, hay unas cosas que Dios actúa de una manera misteriosa. Por eso la oración más grande, decía San Juan Bosco, era colocar sobre la patena todo,
las intenciones, la vida, la oración más grande. Y no la tiene sino esta iglesia y la iglesia ortodoxa, que conserva la Eucaristía y conserva el sacerdocio real. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Juan 6, estoy hablando de Juan 6, el discurso eucarístico de Jesús. Carne, verdadera comida, verdadera bebida. Pan y vino. ¿De dónde sale el pan y el vino? Y entonces uno coge a Melquisedec, Génesis 14. Aparece un personaje misteriosamente. Y San Pablo dice que no tiene rastros de antepasados. Y los antepasados para los judíos son una marca de fábrica, son importantísimos. Si uno no tiene antepasados, no es nadie. Y San Pablo dice, ese tipo no tiene rastros de antepasados. Entonces, ¿qué era Melquisedec? Pues era un ángel sacerdotal. Pero se aparece por primera vez con figura de hombre, como Rafael se le aparece a Tobías. Melquisedec es un ángel de la orden sacerdotal. Hay ángeles de muchas órdenes. Rafael es un ángel de la orden de la salud. Miguel es un ángel de la orden de la liberación. Y aparece Melquisedec, ¿sí? El rey de Salem. ¿Salem qué es? Salem significa paz. La palabra Jerusalén significa Hijeros Shalom, paz sagrada. Entonces era un rey de paz, sacerdote de paz, un ángel sacerdotal. Y los sacrificios entre los israelitas se acostumbraban siempre con sangre. Y los sacrificios que se celebraban cada Pascua, cada año, el 14 del mes de Nisan, esos sacrificios eran para reparar los pecados de un año. No le alcanzaban sino para un año a uno. Para un año le alcanzaba ese sacrificio. Se lo ofrecía a Dios a través del sacerdote levítico, que no es el sacerdote nuestro, que tiene mucho más poder que el sacerdote levítico, porque tiene el poder de perdonar los pecados. El hombre más poderoso del mundo es un sacerdote. Es el único hombre que tiene facultad de perdonar pecados y de traer sobre un pedacito de pan a Dios y colocarlo ahí. Y Dios, como empezaron a vacilar los teólogos y a dudar de que no estaba ahí, que eso era un puro pan y que eso era un signo, un símbolo, entonces Dios, que se las juega a todas, empezó a hacer un milagrito, a transformar esas hostias en filamentos del miocardio, con ADN, con 26 cromosomas femeninos. O sea que los cromosomas de Jesús eran femeninos. No tenía los 23, no tenía los 46 cromosomas humanos, de 23 de papá, 23 de mamá. Solo 23 femeninos. Y el año pasado, 2 hostias en México. 2. El profesor Castañón recogió hace 4 años una en Argentina, otra en Lanciano, en un cura que no creía en la transustanciación. Empezó a celebrar, un sacerdote en el siglo XVI, y está intacta la hostia. Y la meten en un laboratorio y parece que el muerto se murió hace 15 minutos, dicen los científicos, porque todavía palpita la hostia de hace 500 años. Y es un filamento del miocardio.
A Dios no le gana a nadie, no se preocupen. Con que eso es un signo, que eso no es verdad, pues les voy a mostrar. Ahí en Lourdes se le volvió un poco de sangre a un cura en un cáliz y se murió de susto. Que el cura del anciano fue a consagrar, y cuando vio que el cáliz era sangre y el cáliz empezó a salir la sangre por todo el altar, Dios hace lo que quiere. Yo tengo 3 principios teológicos. Dios todo lo hace bien. Dios siempre hace lo que quiere y hace lo que le da la gana. Aunque no se pongan a discutir con él. Y todo lo hace bien. Todo lo hace bien. Que le dé un cáncer a mi marido, bien. Será para bien de él. Yo vi un amigo mío que salió del purgatorio, no salió del purgatorio. Era un abogado muy inteligente, intelectual. Fue director de un instituto descentralizado, tomaba vino con García Márquez y con Belisario Betancourt, de las 10.000 botellas de vino que tomaban allá en el palacio todos los años. Que no hicieron sino tomar vino y recitar. Pues sí, no sé, debieron trabajar en alguna otra cosa, me imagino. Con todos los pseudopoetas e intelectuales. Y mi amigo iba a esas fiestas, porque él era muy amigo del presidente. Y era un hombre muy querido, muy servicial, pero lejos de Dios, que le dio un cáncer. Gracias a Dios le dio cáncer. Vino a pedir ayuda en un carro negro, con un color demacrado, como color de muerto. Sacó por la mano por la ventana y me entregó un pasaporte. El pasaporte era rojo y estaba vacío. Pues nadie se acordaba de él. Hace 18 años se había muerto. Los hijos con plata, la mujer, todo bien instalado, bien sabroso. ¿Qué se iban a acordar del papá si no era una familia religiosa? Ah, no, mi papá es muy querido, buena persona, y nos dejó bien. Bien quiere decir bien en este mundo, pero no bien para el otro. Y ese es el problema que tenemos todos ahora. La prosperidad es eso, dejarnos bien aquí y no allá. Y Dios le permitió mostrarme a mí eso. Y cogí yo un equipo de artillería pesada, unas viejitas de aquí que rezan bastante, y van al Santísimo y mandan decir misa y rezan rosarios, y el hombre 18 años allá paralizado, pobrecito, sufriendo terriblemente como se sufre en el purgatorio. Dicen que es preferible sufrir 30 años en la tierra que 5 días en el purgatorio. Y a los 6 meses salió con la artillería pesada, porque nadie oraba por él, y la misericordia de Dios permitió que yo lo viera así, gracias a ese cáncer. Si no, no sabemos, pero podía haber terminado de jefe de Caldejas. Gracias al cáncer. Por eso uno no ponga a pelear con Dios. A veces Dios hace las cosas bien. San Agustín dice: Dios de un mal saca un bien, siempre. Uno, cuando el apóstol San Pablo dice: si tú oras por tus enemigos, por los que te odian, por los que te persiguen, ora por ellos, bendícelos, no los maldigas, porque la maldición los pone peor. Le abres canales al demonio. Cuando lo odia y cuando lo maldice, le abre un canal al demonio para contra usted y contra él. Cuando ora por él y lo bendice, dice el apóstol que echas ascuas sobre su cabeza, echas fuego sobre su cabeza. O sea, Dios empieza a llamarlo.
y para cada uno de una manera diferente. Uno no sabe, a unos los invita con una colombina, a otros con una bofetada, a otros con una quiebra, a otros con una enfermedad, a otros con una muerte, a otros. Dios es irrepetible, con cada uno tiene una pedagogía, y es una pedagogía de un Padre amoroso, de un Padre infinitamente amoroso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La presencia de Dios en el cielo, en el paraíso, es tan grande. Esta niña, cuando resucitó en la clínica, esa semana había pensado en ir a matar la amante de su esposo. La úlcera se le explotó de la rabia y se murió en urgencias. Ahí se murió. Y cuando al infierno, después al cielo, cuando regresó al cielo, traía tanta unción, tanta fuerza de Dios, que todos los enfermos alrededor de urgencias se sanaron. Todos. Dicen que eso, la felicidad, el gozo y la plenitud del amor de Dios, y eso que ella no lo podía sentir todavía porque no había pasado por juicio, pero es algo indescriptible, inenarrable, que no puede pensar en eso. La gente, cuando tiene esa presencia de esa luz, no quiere regresar a este basurero, que amamos tanto el basurero nosotros. Y Dios nos prometió algo millones de veces mejor, y nos dio un anticipo: comérnoslo. Entonces, regreso a Melquisedec, capítulo 14 del libro del Génesis. Rey de Salem presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. En ese momento no había levitas, ni la tribu de Leví, ni nada. Parece un sacerdote del Dios Altísimo. O sea, era un ángel sacerdotal. Y presentó pan y vino y les bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Bendijo a Abraham en el nombre de Dios. Pero el misterio es que presente pan y vino. Cuando todos los sacrificios del Antiguo Testamento son de sangre, y el sacrificio de la Pascua, el Cordero de Moisés, para celebrar la liberación, para celebrar la salida de Egipto, el sacrificio de Abraham era un sacrificio de sangre, y a Abraham le pidieron que sacrificara a su propio hijo, cosa insólita en Dios, porque Dios no permite eso. Eso está prohibido en la Biblia, pero Dios era para probarlo, y era para simbolizar el Dios Padre y el Dios Hijo, simbolizarlo en Abraham y en Isaac, y para probar la fe de Abraham y la obediencia. Entrégame a tu hijo, entrégame lo que más amas. Y aparece este sacrificio misterioso en Melquisedec. Después, y vamos avanzando, nos vamos a encontrar en las bendiciones de Jacob a los hijos. Va a aparecer el primer, es decir, de las 12 hijos de Jacob salen las 12 tribus de Israel. De una de las tribus de Israel sale la tribu donde nacería el Mesías, donde nacerían los antepasados del Mesías, David, Salomón, todos. Y esa tribu se llama Judá. De ahí viene el nombre de judíos, de la tribu de Judá, porque todos los 12 conforman a Israel. Israel era Jacob, que su papá, que luchó contra Dios, y al luchar contra Dios, el ángel le dijo: ahora no te llamarás más
Jacob, ahora te llamarás Israel. Israel significa el que lucha contra Dios. Nosotros pasamos la noche de la vida luchando contra Dios también, porque somos obstinados y Dios trata de vencernos para darnos el galardón. Entonces va a bendecir Jacob a sus hijos. Y vamos a ver otro signo eucarístico. Cuando habla de Judá, Jacob le va a profetizar a cada uno de sus hijos su destino, su vida, y se lo profetiza con una exactitud que la Biblia es tan impresionante. A cada hijo le profetizó todo lo que le sucedió a los 12 hijos. Es que el Espíritu Santo lo sabe todo, porque Dios es eterno, inmortal, inmutable, infinito, y todo lo sabe, todo lo conoce, y nos ama infinitamente. Y allá vamos a ir, porque dice San Juan, y San Agustín dice que la frase más grande, más profunda de los evangelios es Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para salvarnos. Como un Dios infinito, un Dios todopoderoso, un Dios que está vinculado con el Padre y con el Espíritu Santo, un Dios inmenso, inconmensurable, que no tiene espacio ni tiempo, que es feliz, se hace hombre, se mete en su propia creación, se sale de la eternidad, se mete en un pequeño planeta que es un grano de polvo en la gran química del universo, y dentro de ese planeta se sumerge en el vientre de una mujer de 15 años. ¿Cómo hace Dios para reducirse de esa manera? Porque tanto amó Dios al mundo, tanto en Dios es infinito. Nos dice San Juan que nos amó hasta el extremo. Y ahí viene, y ya vuelvo a Judá, tranquilo. De ahí nace el misterio de la Eucaristía, ese tanto amó Dios al mundo. Porque Jesucristo dice que nos amó hasta el extremo. Jesús el Cristo, Jesús el ungido, Jesús el Mesías, Jesús el prometido en Génesis 3, el del linaje de la mujer que aplastaría a la serpiente, que viene a abrir las puertas del paraíso que con el pecado fueron cerradas y a llevarnos a la vida eterna y a divinizarnos, hacernos participar de la naturaleza de Dios y hacernos hijos de Dios. Tanto amó Dios al mundo, tanto que se anonadó, se hizo nada, se hizo menos que una molécula, menos que un átomo, siendo Dios, renunció a su condición divina, dice Pablo, y comió sistema nervioso para que le doliera estómago y le daba hambre, le daba tristeza y sentía la decepción por los hombres. ¿Hasta cuándo habré de soportarlos? Aguantando las trampas, las mentiras, los engaños, la persecución, la traición, el dolor más grande, la cruz. Dice Cicerón que el tormento más grande inventado por el hombre es ese. Y eran amarrados, a él le tocó con clavos, un poco peor, con azotes previos, todo, que pagó por nosotros, nos amó primero y pagó por nosotros, y amó, él quería regresar a su Padre, porque cada rato habla del Padre con una nostalgia tremenda de regresar al Padre, pero no lo hace hasta después de la cruz y de la pasión. Cuando dice, subo a mi Padre y vuestro Padre, subo a mi Dios y vuestro Dios, había coronado, había consolidado lo que hizo, lo que quería hacer, subir al Padre, nuestro Padre. No lo hizo Padre nuestro, no era nuestro Padre, pagó por nosotros para que fuera nuestro Padre y para que nos diera el Espíritu Santo, nos diera poder, nos diera unción, nos hiciera hijos de Dios. Tanto amó Dios al mundo. Entonces nos amó hasta el extremo,
¿Cuál es el extremo de Dios que es infinito? No tiene extremos, ni siquiera en el infinito de los matemáticos. Por eso Pablo grita: Cristo me amó y murió por mí. Y que Jesús quería regresar al Padre, claro, en ese inmenso e infinito amor que tenía con el Padre allá en la eternidad, donde no hay espacio ni tiempo. Pero nos amaba tanto que quería quedarse con nosotros. Quería regresar al Padre y quería quedarse con nosotros. Y se inventó el truquito de hacerse pan y quedarse con nosotros, y físicamente se elevó y regresó al Padre, y espiritualmente. Y ahí viene el gran misterio de la Eucaristía: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Pero voy a mi Padre, subo a mi Padre, vuestro Padre, subo a mi Dios y vuestro Dios. E hizo las dos cosas: se regresó al Padre y se quedó con nosotros. Eso no lo puede hacer sino Dios, que es omnipresente. Está en cada uno de los agrarios del mundo. Está dentro de cada uno de nosotros. Y está en los cielos, con el Padre. Y ahí viene el gran misterio de la redención y el gran misterio de la Eucaristía. Y en Génesis 49 viene la primera promesa, esa de la Eucaristía. Viene Melquisedec, hace sacrificio de pan y vino. La palabra pan en griego significa todo. Panamericanismo. Pan significa todo. Y vino, que es el símbolo de la sangre. En Isaías aparece. Entonces viene la promesa en el capítulo 49, versículo 11. Y dice, perdón, el versículo 8: a ti, Judá, le dice su papá, Jacob, o Israel, como le cambió el nombre en la batalla que tuvo contra Dios a través de un ángel, toda una noche combatiendo con Dios. Y nosotros nos pasamos a veces la noche de la vida combatiendo con Dios. Y Dios tiene que herirnos, como hirió a Jacob esa noche, para que podamos pedirle una bendición. Eso es muy simbólico y muy profundo. El ángel al final, en el amanecer, lo hirió. Por eso dicen que Jacob era cojo, porque le hirió el nervio ciático. Era una Catalina, tal vez. Y para que se inclinara delante de Dios y le pidiera la bendición. Así como hirió a mi amigo, y mi amigo se salvó y vino a pedir ayuda con un pasaporte vacío que no lo había llenado en esta vida, pero se salvó, seguramente por el cáncer. Dijo: perdón, Señor, perdón, y se salvó. Es la infinita misericordia de Dios, pero pagó. Porque nada manchado puede ver a Dios. Por eso hay purgatorio, ¿no? Dice la Biblia: nada manchado puede ver a Dios, porque Dios es infinitamente santo, santo y puro y perfecto. Entonces, es lindo el texto: a ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Inclínense a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá. Porque a Jesús el Apocalipsis lo llama el león de Judá. Cachorro de león es Judá. De la presa, hijo mío, has vuelto. Se recuesta, se echa cual león o cual leona. ¿Quién le hará alzar?
no se irá de Judá el báculo, o sea, el gobierno. Lo tuvo David, lo tuvo Salomón, todos los descendientes tuvieron el báculo, gobernaron Israel. La tribu de Judá, cuando se dividió en dos reinos, Israel conservó en Judá un báculo, el báculo donde vendría el Mesías, y a través de 2000 años o 3000 años va pasando de lado a lado, con reyes corruptos, con prostitutas, con todo va pasando el báculo desde Judá, y Dios se va moviendo a lo largo de la historia hasta completar su promesa de una forma asombrosa e increíble. No se irá el báculo, el bastón de mando entre tus piernas no se irá. Por eso a Jesús le dice hijo de David, que David era de Judá, descendiente de Judá. La Virgen era descendiente de Judá. José era descendiente de Judá, era de la tribu de Judá. Mire, esa promesa 2000, más de 3000 años casi antes, y llega hasta José, hasta María, saltando por una serie de reyes, unos buenos y la mayoría, la inmensa mayoría, malos, infieles, que rompieron la alianza, hasta tanto que se le traiga el tributo a quien rinden homenaje las naciones. El báculo no se irá hasta tanto que le traigan tributo. Oiga, ¿hasta cuándo? Hasta tanto que le traiga el tributo a quien rinden homenaje las naciones. Las naciones. Ya no es Israel. Está anunciando por primera vez que el Dios de Israel se va a convertir en Dios de las naciones. Por eso cuando se presenta en el templo el niño, Simeón le dice luz para iluminar a los gentiles, o sea, nosotros, la gente, los de afuera, los que no somos judíos. Luz para iluminar a los gentiles y gloria para el pueblo de Israel. Y Dios escoge el pueblo más chiquito y le da el país más chiquito. Israel tiene 25.000 kilómetros, es más chiquito que el Atlántico, que El Salvador. Ahí escogió Dios y hace su pueblo. El que ata a la vid su borriquillo. ¿Qué tal esa profecía? Un burro. El burro que el Señor manda a traer para bajar a Jerusalén. Estaba atado en una vid, en una vid de esas viejas de Israel, que son unos palos gordos, así grandes. El que ata a la vid su borriquillo. Miren qué profecía, con 2500, casi 3000 años antes. Dice el que va a dominar las naciones, pero ata a la vid el borriquillo. Y dice, y a la cepa el pollino de su asna. El Señor bajando a Jerusalén en un burro increíble, ¿no es cierto? Increíble. Y no los aleluyas del domingo de Ramos, ¿no? Y después el dolor de mañana, y hoy que se anticipa el mañana. La Pascua Jesús la anticipa hoy. Celebra la Pascua el jueves en lugar de celebrarla el viernes, pero Él el viernes se convirtió en Pascua, se convirtió en paso hacia el Padre. El único paso hacia el Padre es Jesús, no hay más. No hay más. Y el cielo es el Padre. Ese es el cielo. El infinito Padre. Y lava en vino su vestimenta y en sangre de uvas su sayo. Otro símbolo profundo eucarístico sobre Judá y sobre Jesús. Lava en uvas la vestimenta
y empieza a equiparar las uvas con la sangre, ¿no es cierto? Y en sangre de uvas su sangre. Dice Ana Catalina de Merique, en ese libro de la Pasión, en el tomo número 9, nosotros tenemos ahí, Ana Catalina, que a Jesús lo azotaron durante, lo vamos a ver mañana, como 3 horas, 6 hombres medio borrachos, musculosos, con un cuero puesto por aquí, y cuando se cansaban de golpearlo, unos con varas, otros con el flagelo romano, el flagelo romano, que tenía huesos que entraban en la piel y arrancaban así, otros que tenían 2 bolas de bronce en las puntas, en las 2 puntas. No hubo un solo lugar de su cuerpo que no hubiera sido golpeado. Estos Cristos son nada. El único Cristo que vimos en la película de Mel Gibson, todo el cuerpo morado, rojo, despedazado, durante horas en la presencia de María. Por eso mañana que vamos a ver los cantos del siervo, a Jesús, que el Salmo lo llama el más hermoso de los hijos de Adán, y debía ser el más hermoso de los hijos de Adán, hijo de la más hermosa de las hijas de Eva, físicamente perfecto, un hombre perfecto, el más hermoso de los hijos de Adán, que dice Ana Catalina que nadie resistía a mirarlo. Lo volvieron una piltrafa y no tenía apariencia que pudiéramos apreciar, dice Isaías. Nada, era un guiñapo humano, fue lo que la Virgen recibió en sus brazos. Y fue lo que hizo por nosotros. Cristo me amó y murió por mí. Y esa sangre se le pegó a la túnica inconsútil, al sayo del que nos habla la profecía aquí de Jacob. La Virgen le había tejido una túnica blanca que no tenía costuras, por eso se llama túnica inconsútil, que los soldados romanos se la jugaron a los dados, y lo profetizó un salmo, se jugarán sus vestiduras. Y la túnica desde los 6 añitos creció con él, iba creciendo. La túnica blanca, por eso el Santo Padre usa un vestido blanco, porque es el vicario de Cristo. Se le pegó al cuerpo totalmente, porque la sangre que después de todos esos golpes de varas y azote, flagrum, varas, se pegó al cuerpo, porque en el camino se secó la sangre y quedó pegado. Y cuando lo crucificaron, fueron a arrancarle esa túnica, ese sayo, y se le desprendió la poca piel que le quedaba. La arrastraron y eso estaba pegado. Mañana les cuento. Y en sangre de uvas su sayo. Y empieza a profetizar el Mesías de las naciones, el descendiente de Judá, el descendiente de David, el hijo de David. Y empieza a describir el misterio eucarístico. Ya Melquisedec, ese rey de Salem, había ofrecido un sacrificio de pan y vino. Pan es todo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. O sea, yo soy todo.
bajado del cielo y soy vivo y he venido para que tengan vida y vida abundante. Y Él se convierte en la nueva Pascua, el pesar, el salto, el único paso hacia Dios Padre es Él, no hay más. Él se convierte en la única y verdadera alianza eterna. No hay alianza de Moisés ni de Abraham, ya no hay, porque las violaron. Él se convierte en el único sacrificio infinito que paga por todos. Pero desgraciadamente el evangelista San Marcos nos dice que murió por muchos, pero Él pagó por todos, pero muchos se salvan, no todos, porque no quieren aceptarlo. Toda la antigua liturgia decía por todos, y Benedicto la cambió por muchos, que es la fórmula de San Marcos, porque todos se podrían salvar, todos, porque Dios quiere que todos los hombres se salven, dice San Pablo, y que lleguen al conocimiento de la verdad, y la verdad es Jesús. En el capítulo 12 del libro del Éxodo nos habla de la Pascua judía, que celebra la fiesta de la liberación, de sacar a Israel de Egipto. Y Moisés es como un símbolo de Jesús. Y Moisés profetiza en Deuteronomio 18: vendrá un profeta más grande que yo. No hubo un profeta en el Antiguo Testamento del tamaño de Moisés, ninguno. Líder religioso, político, legislador, taumaturgo, todo, pero vendrá uno más grande que yo, dice Moisés. Y celebra la Pascua que Dios se la da, sacrificando un cordero único, sin mancha. Entonces viene Juan Bautista, dice: aquí está el Cordero de Dios. Ya no es el cordero, el animalito que sacrifican en la Pascua a los judíos, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se convierte en la única Pascua, en la única alianza, en una alianza eterna, como dice la carta a los Hebreos. Y esa Pascua judía se vuelve la Pascua cristiana, el día de la Pasión, pero Jesús la anticipa el Jueves Santo, hoy, a través del misterio de la Eucaristía, y diciendo: mi carne es verdadera bebida, verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que me come, yo estoy en él y él está en mí. El discurso eucarístico. Pero el que lo come bien. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10 y 11, habla de la Eucaristía, y es muy interesante. Dice en el versículo 14: por eso, queridos, huid de la idolatría. Os hablo como a prudentes, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? El profeta Malaquías hablaba de un misterio que se celebraría en toda la tierra, de donde sale el sol hasta el ocaso.
profeta Daniel hablaba de un sacrificio perpetuo, que era lo que se celebraba en el templo de Jerusalén, en los sacrificios de los ovejos y de los cabras y de las palomas, era permanente. Y el sacrificio perpetuo va a ser reemplazado por la Eucaristía desde donde sale el sol hasta el ocaso. El apóstol San Pablo, cuando nos habla de la aparición del hombre sin ley, del anomos, del anticristo, nos habla que cuando se aparte el que lo retiene, aparecerá. Dice que cuando cese el sacrificio perpetuo nuevamente, o sea, el misterio eucarístico, la conviertan en un simple rito o una fiesta, esa tendencia teológicamente de quitarle el valor de sacrificio también es una fiesta. Aparecerá el que lo retiene, aparecerá aquel, el anomos, el hombre sin ley, porque el que retiene la cólera de Dios es el sacrificio perpetuo. Nunca un sacerdote celebra una Eucaristía, celebra la Eucaristía, la única Eucaristía que hay en el mundo, que empezó en la cruz. No hay más, una sola. No hay millones de Eucaristías, es una Eucaristía que se está celebrando perpetuamente en cualquier lugar de la tierra. Y dicen que es la oración más poderosa y más grande porque es Cristo que se está ofreciendo al Padre. Está repitiendo y actualizando la Pascua y el sacrificio, la pasión de Cristo. La pasión de Cristo. Y San Pablo, el primer consejo que nos da para celebrar bien la Eucaristía es huir de las idolatrías. Es deshacernos en el corazón de tantas cosas. Sí. La idolatría no es solamente los ídolos de barro, de oro, de plata, de piedras preciosas. La idolatría es tantos apegos que tenemos en el corazón, que nos separan de Dios. Tantos apegos. Podemos convertir un hijo en un ídolo, un esposo, un automóvil, la propia vida. Por eso Jesús dice: el que pierda su vida la ganará. Es decir, es tener el primer mandamiento. Cuando uno vive el primer mandamiento es que es un hombre libre, ya no tiene ídolos. Pero si lo vive con toda la mente, con todo el corazón, con toda el alma, el amor a Dios, es muy difícil. Siempre hay ídolos en nuestro corazón. Y lo que el apóstol nos pide es huir de la idolatría. Los hablo como prudentes. Y dice: la copa de bendición, el cáliz que bendecimos, es comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Nosotros somos los únicos, la única religión, nosotros y los ortodoxos, que nos comemos a Dios. Entonces empezamos a participar de la naturaleza de Dios y de la vida de Dios. Por eso San Francisco de Asís, ese gran santo, decía que la meditación de la pasión de Jesús era el principio de toda la sabiduría. Y lo mismo dijo el obispo San Buenaventura, ese gran santo y gran sabio. Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos. Siendo muchos, somos un solo pan y un solo cuerpo. Claro que no nos portamos como tal, somos un solo cuerpo, la iglesia que comulga.
un solo cuerpo. Y a veces no tratamos a Dios como un padre, sino que nos aislamos unos de otros y no nos portamos como hermanos y en un solo cuerpo. Y en el cuerpo hay muchas funciones, dice Pablo, dice hay unos que son dedos, otros que son ojos, otros son pestañas, otros son huesos, otros cada uno tiene una función diferente dentro del cuerpo. Lo maravilloso de Dios, yo siempre lo he visto, es cada árbol es distinto al otro, cada flor es distinta a la otra, cada persona humana es diferente a la otra, y cada persona humana tiene un talento diferente al otro, tiene una voz diferente, una mirada diferente. Dios no se repite con nadie. No hay un animal igual a otro, no hay una planta igual a otra. En cambio nosotros fabricamos carros iguales todos en serie y los volvemos ídolos. Es una maravilla Dios cuando uno ve el misterio de la creación. Decía Benedicto que había dos formas de conocer a Dios: uno a través de la Biblia y el otro a través de mirar la creación. Y en la creación incluidos los hombres, ¿no? Pues todos participamos de un solo pan. Fijaos en Israel según la carne. Los que comen de las víctimas no están acaso en comunión con el altar. ¿Qué os digo pues? ¿Que el inmolado a los ídolos es algo? ¿O que los ídolos son algo? Pero si lo que inmolan los gentiles lo inmolan a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que entréis en comunión con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O es que queremos provocar los celos del Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? La Pablo a veces es duro, ¿no? Bueno, comer de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ahí voy a llegar. ¿Cuántas personas leen el horóscopo y van y comulgan? Comen de la mesa de los demonios y de la mesa del Señor y se convierten en idólatras y están comiendo de las dos mesas. ¿Cuántos practican el pensamiento positivo o la actitud mental positiva y comen de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios? O el método Silva, o el Feng Shui, o el Reiki, el yoga, la magia, la lectura del té, del tabaco, del cigarrillo, los horóscopos, comiendo de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Por eso la Eucaristía se les vuelve, es una maldición a veces, como a Judas, porque están cometiendo un sacrilegio y por eso entonces no surte el efecto que debería surtir, porque no se puede comer de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Yo por eso quería leer a San Pablo, porque nos da unas especificaciones muy interesantes. Todo es lícito, mas no todo es conveniente. Todo es lícito, mas no todo edifica. Que nadie procure su propio interés, sino el de los demás. Y ese procurar el interés de los demás es una de las condiciones de la carta del segmento más hermoso de San Pablo, que es Corintios 13, 1 Corintios 13, el que sigue después del 12. ¿Sí? Hay que ayudarle porque no. Y Corintios es la primera carta que aparece aquí. Entonces, es no plantear es cuestiones de conciencia. Dice que nadie procure su propio interés sino el de los demás. Y en la primera Corintios 13, donde San Pablo no puede definir el amor, porque el amor no se puede definir. San Francisco de Sales tiene un hermoso libro donde habla como 10 o 15 clases de amor. ¿Sí?
¿sí? El amor por interés, el amor de los amigos, el amor, muchas cosas, el de hermanos, el de esposos, el amor conyugal. Él habla de muchas clases de amor, ese hermoso libro de Francisco de Sales. Pero en esa carta a los Corintios, una de las características que San Pablo le pone al amor, cuando dice que es paciente, que es servicial, que no se engríe, que no es jactancioso, que no es envidioso, dice, y que no busca su propio interés. Una de las grandes cosas que acabó los matrimonios en el mundo es el amor posesivo, de poseer al otro, de usufructuarlo. Y el que está buscando su interés siempre que habla con otra persona. Entonces, pone otra condición de las características del amor. Pablo nos pone esa condición de no buscar nuestro propio interés. ¡Qué cosa tan difícil! Eso equivale al texto de Lucas 6, cuando San Lucas nos habla de las bienaventuranzas y de las maldiciones y las bendiciones. Y San Lucas nos va a hablar ahí de una cosa maravillosa. Dice, hagan a los demás lo que quieren que les hagan a los otros. Nosotros lo grabamos por aquí en varios lugares de la casa, el precepto ese, que es el único precepto que está en todas las religiones del mundo. Si el mundo viviera ese precepto, seríamos un paraíso. No habría dificultades, no habría problemas, ¿no? Nadie tendría problemas, porque los otros estarían deseando lo mejor para nosotros, no nos estarían aprovechando. El amor no busca su propio interés. San Agustín, que termina con ese discurso que el amor primero. Santa Teresita de Jesús, después de terminar de leer esta carta, este capítulo, iba leyendo a San Pablo de corrido, y cuando vio los dones espirituales o carismas, ¿no? En el capítulo 12, donde habla de las lenguas, de las profecías, de los milagros, la Santa Teresita, que era tan linda, empezó a sentirse y dijo, yo no tengo nada de eso, yo no soy nada, me voy a condenar, estoy mal, no oro en lenguas, no tengo visiones, no sano enfermos. Pero cuando llega al final de la Corintios 13, dice, subsisten la fe, la esperanza y la caridad, pero la mayor de todas es la caridad, el amor. Digo, bueno, ese es mi camino, por ahí es el camino por donde voy a entrar. Y se metió por ese camino. Qué maravilla, Santa Teresita. Y la Madre Teresa se metió por ese camino. Y qué cosa tan maravillosa, tan grande. Ahora, si Dios le da los otros dones, pues recíbalos, pero ejérzalos con la caridad. Y en el misterio de la Eucaristía, ¿cómo fructifica la Eucaristía a través de una persona que tiene mucho amor? ¿No? Y San Pablo trae aquí otra cosa: comer todo lo que se vende en el mercado sin plantear cuestiones de conciencia, pues el Señor es la tierra y todo cuanto contiene. Uno no se puede plantear sino problemas médicos. Si el médico le prohíbe comer algo, pues no coma. Pero el resto del apóstol dice, no se ponga problemas de conciencia. Pero eso, mas si alguno dice, esto ha sido ofrecido en sacrificio, no lo comáis a causa del que lo advirtió y por motivos de conciencia, para no escandalizar a los demás. Si yo tomo el pan dando gracias, ¿por qué voy a ser reprendido por aquello mismo que tomo dando gracias? Por lo tanto, cuando comáis, ya bebáis, hacer otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cosa que San Ignacio de Loyola tomó literalmente, ¿no? A mayor gloria de Dios lo hacía todo lo hacía para la gloria de Dios. Y fue el lema, la consigna y la dirección de su vida fue en San Ignacio de eso, hacerlo todo para la gloria de Dios. Pero volvamos a la Eucaristía. La cena del Señor, 11:17, dice, y al dar estas disposiciones no os alabo,
porque vuestras reuniones son más para mal que para bien. Ante todo, digo que al reuniros en la asamblea hay entre vosotros divisiones, y creo en parte, lo creo en parte. Bueno, ahí paremos ahí. Entre nosotros no hay divisiones, nosotros no conocemos al vecino, al de la izquierda, al de la derecha, al de adelante, al de atrás. El que crea divisiones, el genio de las divisiones es el demonio. En el libro de Génesis, y mire cómo tiene el mundo, mire lo que está pasando en Venezuela, en Ucrania, en todas partes del mundo, en todo el mundo, en Turquía, en Egipto, en todo el mundo, en Tailandia. La primera división, Adán y Eva contra Dios. Segunda división, Caín y Abel, fratricidio. Tercera división, entre clanes, Lamec. Cuarta división, entre naciones, la Torre de Babel. Uno ve en el libro de Génesis las divisiones. El demonio es el genio de las divisiones, el artista, y tiene el mundo dividido, padres contra hijos, hermanos contra hermanos. Ustedes no se imaginan lo difícil que es manejar una comunidad cristiana o carismática o lo que quieran. Los chismes, las divisiones, los problemas. Que no haya divisiones entre ustedes. Ya empieza a hablar del misterio de la Eucaristía. Desde luego, tiene que haber entre otros disensiones para que se ponga de manifiesto quiénes son de probada virtud entre ustedes. Disentir para saber quién es el de la virtud. El de la virtud es el santo, el callado, el que soporta. Bueno, cuando os reunís pues en común, ya no es comer la cena del Señor, porque cada uno come primero su propia cena. Mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O es que despreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? Se reunían los primeros cristianos y comían. Antes de la Eucaristía, comida normal. Y unos comían y otros no comían. Nosotros no comemos antes de la Eucaristía todos juntos. Pero, ¿cuántos de nosotros tenemos excesos de comida y los otros no tienen comida? Y esa es la ley del amor, ¿no? La parábola de compartir. Y ahí empieza San Pablo, ¿no? Dice, eso no es de Dios. ¿Cómo se van a reunir a hacer la Eucaristía mientras otro está pasando hambre? O se embriagan. ¿O es que despreciar la ley de Dios? ¿Qué voy a decir? ¿Os alabaron? No os alabo, porque yo recibí del Señor lo que se ha transmitido. Oiga, San Pablo no aprendió esto de los apóstoles. San Pablo se lo reveló el Espíritu Santo, y aquí viene el meollo de la Eucaristía de San Pablo. Dice, yo nada aprendí de esos superapóstoles, a mí todo me lo reveló el Señor. Y mire, va a hablar de la Eucaristía, revelado directamente por Dios. Eso es lo maravilloso de la Biblia, ¿no? Va a decir lo mismo que dijo San Juan y que lo que dijeron los apóstoles, los sinópticos, pero de otra manera. Dice, lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Y asimismo también la copa, y después de cenar diciendo, esta copa es la nueva alianza de mi sangre. Fíjense que las alianzas terminan en Jeremías 32, porque el pueblo de Israel violó las alianzas. Y va a crear una nueva alianza con la sangre de Jesús, que tiene un valor infinito. No habrá más alianzas, porque pagó por todos. Esta es la nueva alianza de mi sangre. Está diciendo San Pablo, cuantas veces lo volviereis, hacedlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coméis de este pan y bebéis de esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga.
O sea, la Eucaristía es un sacrificio perpetuo. Anunciamos la muerte del Señor. Repetimos el sacrificio del Calvario. Y lo vamos a hacer hasta que el Señor venga. Me decía un sacerdote alemán un día que la Eucaristía en los tiempos de la persecución y del anticristo, que será la peor de la historia, y yo la veo tan cerquita, tan cerquita. Decía que será como en las catacumbas, a veces en las casas, escondidos. Me decía un sacerdote, y no se van a escandalizar, un sacerdote joven, muy especial, un hombre de mucha oración. Un día que había tenido un sueño y me contó que había visto cómo dinamitaban todos los templos de Bogotá. Pues ya es persecución. Anunciar la muerte del Señor hasta que vuelva. Pero habrá Eucaristías a escondidas, pero habrá hasta que el Señor vuelva. Por tanto, quien coma el pan o bebe la copa indignamente será reo del cuerpo y la sangre del Señor. El que coma indignamente. La Virgen en Yugoslavia decía que Dios no escucha a muchos porque se confiesan mal y comemos indignamente. Gente que come en pecado, gente que come mal confesada. Nosotros pero repartimos una hojita aquí de cómo confesarse bien. Cuando vas de camino con tu hermano, ponte a buenas con tu adversario. No sea que te entregue el alguacil y el alguacil te lleva al juez y no salgas de ahí hasta que hayas pagado el último céntimo. Mateo 5:23. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. Gente que comulga en pecado, mal confesado, y a veces por vergüenza omiten los pecados, o les echan vaselinita, o le echan la culpa a los demás. Me decía un obispo muy santo, redentorista, me decía Rafael, es que hoy ya la gente no se acusa, sino que se excusa. Y fue que mi marido, tal cosa, total, o mi mujer, padre, es que yo me la paso en todos los grupos de oración de Bogotá porque es que tengo un marido borracho, padre. Ya se acusó del borracho, pues. Y padre, yo veo mucho trago porque tengo una vieja tan talentosa, padre. Ya se acusó de la vieja. Entonces, diga lo que ha hecho y dígalo claramente. Dios no nos escucha porque se confiesan mal, dijo la Virgen en Yugoslavia, mal. Ese es el tribunal de la misericordia. El Papa Pío se confesaba todos los días. Juan 23, que tenía ese corazón tan grande y tan puro, se confesaba semanalmente. La confesión aumenta la gracia y la Eucaristía aumenta la presencia de Dios en nosotros. Y si hace la confesión, la Eucaristía y la lectura de la palabra de Dios, va a tener una cosa muy grande, muy grande. Examínese pues cada uno y coma así el pan y beba la copa. Fíjese que el apóstol no está diciendo examine al otro, examine cada uno.
en la parábola del hijo pródigo, o de los dos hijos, como le dice Benedicto, porque los dos eran bien malitos, el uno era despilfarrador y el otro envidioso. Entonces, en la parábola de los dos hijos, dice el pródigo, dice que entró dentro de sí, miró dentro de sí, se examinó y confesó: he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoció que era pecado. Examínese cada uno. Nosotros somos expertos en examinar a los demás. Tenemos no una mente en un tribunal. Aquí viene cada rato gente, mire, don Rafael, doctor, don Rafael, es que mi marido es ¿qué hago para que me convierta? Entonces yo a veces le digo: señora, conviértase usted primero. Se ponen tan bravos y hay gente que no vuelve, porque eso es un mundo lleno de santos aquí afuera. Todos son santos, y viene el malo del marido: mi hijo es un ¿qué hago para que me convierta? Convierte usted y verá cómo sigue su hijo detrás. Que cada uno se examine a sí mismo, dice San Pablo. Nosotros le sabemos el pecado a todos. Si quieres, pregúntale al presidente Santos y verá que saben a flor todos aquí, o el de Pastrana, o cualquiera, o el procurador, o el fiscal. Examínese cada uno a sí mismo. Y coma así el pan y la copa, pues el que come y bebe sin discernir el cuerpo de Cristo, come y bebe su propio castigo. Le pasó a Judas, ¿no? Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y muchos débiles, y mueren no pocos. Enfermos del alma, débiles del espíritu y enfermos físicamente. Yo tengo una amiga psiquiatra del Movimiento de la Divina Voluntad que dice que la raíz de todas las enfermedades psiquiátricas es el pecado, y es una genio de psiquiatra, una mujer de 8 horas diarias de oración. Que la raíz de todas las enfermedades mentales es el pecado, la depresión, el miedo, la angustia. Dice mi amiga Sara, es eso. Ustedes no, en la iglesia, en la historia de la iglesia, en los 366 papas no ha habido uno con enfermedades mentales, ni uno. Y cuando usted encuentra una buena monja o un buen sacerdote, verá que no tiene problemas de depresiones, ni de angustia, ni de miedos, ni está pensando en la jubilación y en la prima, en la cosa. No. Ni los encuentra uno en general a los religiosos yendo del psicólogo, del psiquiatra. Cuando uno, eso es muy profundo. Esto en el Ministerio de Sanación Interior y es muy profundo. Hay muchos enfermos y muchos débiles y mueren, no pocos. Y es la muerte eterna, eso es peor. San Juan la llama la muerte segunda. Si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos castigados. Si nos juzgáramos a nosotros mismos. Por eso la iglesia, una cosa que yo le admiro a los de Lumen Day y a los del Opus Dei también, es que antes de acostarse son 15, 20 minutos de examen de conciencia.
¿Cuáles fueron mis pecados hoy? No los pecados de la vida, no, los míos. Los míos. Por eso cada uno que se examine. Si nos juzgáramos nosotros mismos nos haríamos castigados. Hagan 15 minutos un examen de conciencia antes de acostarse. Yo veo la gente que se va a confesar sin examinarse. Aquí tenemos un documento muy bueno para confesarse bien. ¿Cuántas veces nos confesamos de los pecados de omisión? Todo el bien que puedes hacer y no haces, cometes pecado. Por ejemplo. Y eso nos va a ayudar mucho a librarnos del purgatorio, a ahorrar un montón de cosas y a crecer interiormente y espiritualmente. A crecer y a tener paz. Decía el gran predicador evangélico, amigo de Juan Pablo II, era Billy Graham, el bautista, decía, un hombre bueno además, que era muy amigo de Juan Pablo. Decía, los católicos nos llevan una ventaja. Este es un hombre honesto, bautista, decía, es que ellos se confiesan con frecuencia. Y eso es terapéutico además. Mas al ser castigados somos corregidos por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. O sea, muchas veces viene la reprensión de Dios, porque dice el libro del Apocalipsis, a los que amo los reprendo y corrijo. Ayer me decía Pedrito, ¿qué será que me iba tan bien, que tenía esta salud tan maravillosa y de un año para acá esto se me han caído la roya por todas partes? Clínica, enfermedad, problemas. Le diré, Pedrito, son tres cosas. Una, eso que dice San Pablo, somos castigados para bien, para que nos corrijamos. Dos, participamos de la pasión de Cristo, porque comulgamos. Y tres, reparamos los pecados que cometimos y nos estamos ahorrando un montón de purgatorio. Pero eso no se lo van a enseñar en todas partes. Si quieren la prosperidad, les doy unos teléfonos, una dirección. ¿No? Y compran un congelador para cuando se mueran, porque van a ir a tierra muy caliente. Así pues, hermanos míos, cuando reunáis para la cena, esperaos los unos a los otros. Si alguno tiene hambre, que come en su casa, a fin de que no os reunáis para castigo vuestro. Lo demás lo dispondréis cuando vayan. ¿Quién sabe qué más cosas diría cuando fue a los cristianos de Corinto? Esa carta a los Corintios es tan pedagógica. Es simpático. San Pablo era muy regañón, era muy profundo. A los corintios los tilda de tacaños, y eran los intelectuales de Grecia, los filósofos, los cultos, los que se reunían en el ágora, que discutían, todo eso. Y San Pablo viene de Filipo de hacer una colecta porque los cristianos de Jerusalén habían pasado una hambre muy grande. Entonces hace una colecta en Filipo y le da muy buena plata a una ciudad mucho más pobre que Corinto.
y le dan más plata. Y en Corinto es donde les mete a vaciar tacaños. Y es donde les dice que Dios ama al que da con alegría. Y dice, el que da generosamente, recibe generosamente. El que da tacañamente, recibe tacañamente también. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús,